En esta presentación vamos a revisar cómo es que se procesa la información en un proceso estadístico. Siempre que vamos a realizar una investigación, es importante que tengamos nosotros presente qué característica de nuestro individuo, observación, objeto de estudio nos interesa. Y cuando se comienza a recabar tal información, estos datos se van presentando de manera desordenada, justo como los vamos nosotros recabando. Así a simple vista, pues esto no nos dice nada. Lo que tenemos que hacer primero es organizarlos y obtener medidas específicas que nos describan ese conjunto de información. Estos son algunos de los conceptos que comúnmente se utiliza en la estadística, iniciando por su concepto, que se describe como la ciencia que utiliza diversos métodos para recopilar, organizar, presentar y analizar e interpretar datos. Esto es el objetivo de la estadística. Ya en base a estos datos que nosotros recopilamos, organizamos, presentamos y analizamos, se toman decisiones importantes en cualquier ámbito. La toma de datos entonces es obtener esa serie de datos, esa información que no han sido ordenados. Posteriormente es ordenarlos. Este otro concepto de recorrido o rango se obtiene mediante la resta del menor de los datos hacia el mayor. Entonces me dice qué tanto espacio estoy utilizando en mi estudio. Ahora veamos. Las medidas de tendencia central son indicadores muy importantes que a nosotros nos describe un conjunto de información. Algunos de ellos acostumbramos manejarlos muy comúnmente, pero aquí ya les vamos a establecer un nombre específico. La media es el promedio de todas las observaciones o todos los datos, como un promedio simple, el que nosotros siempre andamos obteniendo, promedio de ingresos, promedio de estaturas, promedio de temperaturas, etc. La mediana es el dato u observación que se encuentra justo al centro, pero ya cuando los organizamos. Si nosotros tenemos la información desorganizada, la mediana no la vamos a poder obtener. Como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, yo tengo el dato más pequeño y lo ordeno hacia el dato más grande. El que se encuentra justo al centro, esa es la mediana. La moda, como en la vida cotidiana, es la observación que más se presenta, la que más aparece. En este caso se está recabando información y el 5 se presentó 3 veces, por lo tanto es el que se denomina moda. Aquí, como todos tienen el mismo número de observaciones, no hay moda, o se dice que esta muestra sería amodal. Los datos que ustedes ven aquí es la manera de representar cada uno de estos conceptos. La media con la X testada, vaya con la línea encima. La mediana es la X pero con el símbolo como de ñ. Y la moda es la X pero con el símbolo así como de potencia. Bien. Hay dos grandes divisiones para el tratado de esta información. Cuando nosotros recabamos muestras pequeñas, lo hacemos mediante este procedimiento que vamos a ver, que es datos no agrupados. Son tan pocos los datos recabados que no es indispensable hacer un proceso muy complicado. Simplemente se tratan tal y como se presentan. El otro que vamos a ver más adelante es de agrupación de datos. Ahí ya es necesario un proceso más elaborado de organización de la información. Y la diferencia entre uno y otro está marcada por lo general a partir del 30. Es decir, que si yo tengo menos de 30 datos, tendré que hacerlo con este procedimiento. Si yo tengo 30 datos o más, tendré que hacerlo con el procedimiento que veremos posteriormente en esta misma presentación. Entonces, aquí tenemos la muestra y estamos hablando de ganancias obtenidas en un negocio cualquiera durante esta semana. Conforme se fueron presentando es que se van haciendo los registros. El primer paso, como se ha mencionado, pues es ordenarlos del más pequeño hasta el más grande.
Son los mismos datos que ustedes ven aquí, nada más que ordenados de menor a mayor. La media, que es una de las medidas de tendencia central más importantes, más utilizadas, se obtiene a través de esta fórmula que ustedes ven aquí. Me dice que la media se va a obtener a través de la sumatoria de todos y cada uno de los datos, desde el primero hasta el n, dependiendo del tamaño de la muestra, o sea, hasta el último. Como comúnmente realizamos cualquier promedio, sumo todos y cada uno de mis datos o de las observaciones y los divido entre las 7 observaciones que recabamos. Esta suma entre 7 me da un 516.14. Entonces, como se menciona aquí, el promedio de las ganancias en esta semana que se registró es de 516.14. El siguiente dato es la mediana. Nosotros podemos utilizar esta fórmula que ven aquí para obtener la posición en la que se encuentra ese dato denominado mediana. Hay que prestar mucha atención. No es la mediana, es solamente la posición que ocupa este dato que andamos buscando. ¿Respecto a qué? Pues respecto a mis datos ordenados. Entonces yo tengo n, que es el total de datos que recabé. En este caso fueron 7, los 7 días de la semana, más 1 entre 2. El 1 y el 2 en todos los procedimientos va a ser igual. Estos no cambian, son constantes como ustedes lo pueden ver. El único que cambia es la n. 7 más 1 me da el 8, entre 2 me da 4. Quiere decir que el dato que está en la cuarta posición es la mediana. Empezando en orden. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el 557 es la mediana. La moda, pues simplemente nosotros tenemos que observar cuál es el dato que más se presenta, que en este caso es el 607. Si no tuviéramos un dato que se repitiera, se diría que la muestra sería amodal o sin moda, pero si tenemos datos que se repitan el mismo número de veces, se diría que es bimodal. Incluso pueden haber problemas polimodales. Ahora bien, las medidas de dispersión. Seguimos en datos no agrupados, seguimos con muestra pequeña, sigue siendo el mismo procedimiento. Vamos a trabajar sobre el mismo problema. Las medidas de tendencia central que vimos previamente me dice hacia dónde se van agrupando los datos, hacia dónde tienden en registrarse estos datos. ¿Qué es lo que me dice las medidas de dispersión? Bueno, respecto a la media o promedio, estas medidas de dispersión me dicen qué tanto se alejan en promedio los datos. Es decir, dicho de una manera más coloquial, qué tanto se desparrama esa información alrededor de la media. Si la medida de dispersión, llamada desviación estándar, es muy grande, quiere decir que los datos se alejan mucho de la media, que tengo un dato muy pequeño o un dato muy grande que se alejan bastante de la media. Si la desviación estándar es pequeña, quiere decir que todos los datos se agolpan o se acercan mucho a esa media. Entonces este es el que me dice qué tanto se alejan. ¿Para qué me sirve la varianza? Bueno, la varianza es la información que me ayuda a llegar a la desviación estándar. Como ustedes pueden ver aquí, se representan de dos maneras, cada una de ellas. La varianza se representa con la sigma minúscula al cuadrado, cuando estamos hablando de una población, y con la S mayúscula al cuadrado cuando estamos hablando de una muestra. La desviación estándar, como ustedes pueden ver, es el mismo símbolo, simplemente sin el cuadrado. Esto quiere decir que la desviación estándar y la varianza llevan esa relación directa, en donde la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Pero nosotros tenemos fórmula para calcular que es la varianza. Ya vamos a ver más adelante cómo se obtiene. ¿Qué hace la diferencia entre S y sigma? Bueno, si a mí en un resultado me muestran que se representa con S, tengo que entender que es la varianza de una muestra, por lo tanto no es exacta, es una aproximación, porque una muestra siempre me va a dar aproximaciones. Si a mí me presentan el sigma, quiere decir que es la varianza de una población, por lo tanto es un dato exacto, porque se trabajó con todos los datos de la población. Esto es muy difícil lograrlo, pero aún así están las representaciones. Vamos a ver entonces cómo se obtiene. La fórmula de la varianza me dice que voy a hacer una sumatoria de cada uno de los datos
restándole la media y al resultado de esta resta elevarla al cuadrado. Para cada uno de los datos tengo que hacer esto como ustedes pueden ver aquí. El 232 era mi primer dato, le estoy restando la media y a ese resultado elevar al cuadrado. El siguiente dato era el 325, le estoy restando la media y elevándolo al cuadrado. Así todos y cada uno de los datos que componen mi muestra hasta terminar con el dato mayor, al que también le tengo que restar la media y elevarlo al cuadrado. Esto va dividido entre el total de datos que tiene mi muestra. Este es el resultado, la varianza. Esta varianza la voy a utilizar para llegar a la desviación estándar, que es uno de los indicadores que más me interesa, porque son los que me marcan qué tanto se alejan en promedio mis datos de la media. Simplemente sacando la raíz a la varianza es como voy a sacar la desviación estándar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si yo obtuve una media incorrecta, voy a tener una varianza incorrecta, por lo tanto una desviación estándar incorrecta. Porque como ustedes pueden ver, está basándose en el dato que yo saqué en la primera de las fórmulas del problema que ahorita nos está ocupando. Entonces, de 5 indicadores que son media, mediana, moda, varianza y desviación estándar, el primero es incorrecto, van a estar incorrectos 3 de 5. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ok, estos son las medidas tanto de tendencia central como de dispersión para datos no agrupados, es decir, cuando mi muestra es menor de 30. Pero cuando mi muestra ya tiene 30 o más datos, yo tengo que utilizar un procedimiento de datos agrupados. Este procedimiento es muy importante porque aun y cuando no me da los datos tan exactos, la mayoría de las veces las muestras son tan grandes que sería muy problemático manejar los datos de manera individual como en el procedimiento que acabamos de revisar. Es por eso que tenemos que construir una distribución de frecuencias que cada uno de sus renglones, es un cuadro, cada uno de esos renglones se compone por clases. Intervalos de clases va a ser el tamaño de esas clases o grupos. La frecuencia de clase es qué tantos datos van a entrar en ese grupo. Los límites de clase me dicen de dónde a dónde va a abarcar cada grupo. Y la marca de clase es un punto medio. Esta marca de clase representará el resto de la información, pero vamos a verlo sobre un ejemplo particular. Aquí tenemos un registro de vehículos que pasan por una caseta en una carretera cualquiera durante 56 horas alrededor del 16 de septiembre. Vamos a suponer que es una fecha importante porque hay mucho flujo vehicular. Los registros hora tras hora se van dando de manera arbitraria, desordenada, aleatoria, como le querramos llamar. Por eso nuestra obligación en el primero de los pasos es ordenarla. Igual que en el otro, aquí esto no cambia. Hay que ordenar la información desde el dato más pequeño, avanzando y llegando hasta el dato más grande. Quiere decir que en una hora pasaron 31 vehículos, en otra hora pasaron 34 y así en el total de las 56 horas que se fueron registrando. A continuación, dice muy bien, yo tengo 56 registros. Este es mi N, este es el tamaño de mi muestra. Entonces yo tengo que determinar de qué tamaño voy a hacer cada uno de los grupos. Voy a agruparlo para trabajarlo más fácilmente, con menor posibilidad de error. Si nosotros lo trabajásemos así, tendríamos mucha probabilidad de error, porque tal vez un dato lo omita o tal vez otro dato lo duplique. Entonces vamos a agruparlo. Bien, lo primero es decir, ¿en cuántos grupos vas a separar esta información? Esos grupos se llaman clases. Hay varias fórmulas para obtenerlos, pero a final de cuentas vamos a trabajar con un estandarizado para que todos podamos comparar nuestros resultados. De trabajar cada quien con un procedimiento distinto de los existentes, entonces no hay manera de comparar. No es que sea el único, sino que tenemos esa necesidad. Entonces se va a utilizar de esta forma. La cantidad de clases o grupos que yo voy a formar
se van a obtener a través de esta fórmula de raíz de n, en donde n es la cantidad de datos que yo recabé, o sea, los 56 horas que yo estuve registrando el paso de vehículos en la caseta. Me da entonces un 7.5. ¿Qué criterio vamos a manejar aquí? Vamos a manejar el criterio que de 0.5 yo tengo que redondear hacia arriba, porque yo no puedo decir que tengo 7.5 grupos. Los grupos son unidades que se tienen que medir en cantidades cerradas. Por eso es que me veo en la necesidad de redondear. En este caso, como es 0.5, se redondea hacia arriba. Vamos a tener, por lo tanto, 8 grupos. Ahora bien, ¿de qué tamaño va a ser cada grupo? Los grupos tienen que ser uniformes, tienen que ser todos del mismo tamaño. Entonces se recurre a esta fórmula de tamaño de intervalo, del intervalo que van a tener esas clases. Va a ser el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases que obtuvimos en la fórmula pasada. Pero ya redondeado, vamos a utilizar ya este número de clases redondeados, no el 7.5 que nos salió en la raíz, sino el 8 que ya consideramos nosotros como total. El dato mayor en nuestro problema era 145 y el dato menor era 31. 8 es la cantidad de clases que nosotros determinamos en la fórmula previa. Esto me da un resultado de 14.25, el cual también preferentemente hay que redondear para facilidad de proceso. Y como es menor de 0.5, entonces vamos a redondearlo hacia abajo. Ahora, ya sabemos cuántos grupos y de qué tamaño. Esto lo vamos a empezar a formar contando. No hay que perder de vista que mis grupos van a ser de 14. Entonces, vamos a ver el ejemplo, cómo se comienza. Mi dato más pequeño era el 31 en mi información. Yo no me voy a ir contándolo sobre los datos existentes en la muestra, sino con los datos normales como aparecerían en la recta numérica. Pero aquí se establece que tiene que ser contando. Esto es bien importante. No hay que sumar. Porque al sumar nosotros estaremos contando más datos. Espero que esto quede claro aquí en esta explicación. 31 ya es el primero de esos 14 datos. ¿Cuántos me faltarían entonces por considerar? Pues nada más otros 13. Ahí sí entonces tendríamos que decir, ok, 31 ya es el primero de estos 14. Súmale 13, los que le faltarían, para llegar al 44. La siguiente clase tiene que componerse a partir del dato siguiente con el que estoy terminando esta clase. Por eso es que esta comienza con 45. 45 ya es el primero de los 14 datos que me está diciendo que mi clase va a contener. Ya es el primero. Hay que sumarle simplemente otros 13. Y así sucesivamente. La siguiente empieza con 59, que es el dato inmediato posterior al que estoy usando para terminar mi clase esta. 59 ya es el primero de esos 14 datos. Simplemente hay que sumarle los 13 que le faltarían para contener los 14 datos. Y nosotros debemos ir avanzando de manera uniforme. En mi problema inicial me dijo que yo debo de formar 8 grupos, pero al formar el 8º grupo me doy cuenta que algunos de mis registros no están siendo incluidos. Entonces me veo obligado a ignorar la recomendación inicial. Es una recomendación que me ayuda a comenzar mi problema, a armar el tamaño de intervalo, a saber aproximadamente cuántos grupos o clases voy a tener que formar, pero no es algo que tengamos que o que podamos pasar por alto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Simplemente hacer una clase más para que todos mis datos estén incluidos. No es posible dejar datos fuera y tampoco es posible hacer una clase más grande simplemente para abarcar los datos. La única opción aquí es hacer una clase más para que todas las clases sean del mismo tamaño y que todos mis datos estén abarcados. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue. A continuación tenemos que determinar las marcas de clase. La marca de clase es un promedio entre el dato con el que está comenzando mi clase o límite inferior y el dato con el que está terminando o límite superior. Es un promedio. ¿Por qué un promedio?
Cuando nosotros empecemos a armar la distribución de frecuencias, yo necesito un dato o un número único que me represente a toda la información que va a estar metida en cada una de las clases. Una recomendación importante es que realicen uno por uno los pasos para obtener cada marca de clase, porque esta primera etapa me ayuda a comprobar si yo empecé a formar bien mis clases. ¿De qué manera? Bueno, si mi marca de clase inicial fue de 0.5, la siguiente de 0.5, vaya, dato entero con un 0.5, todas las demás tienen que estar de la misma forma como ustedes pueden ver. Esta no se redondea, se queda tal y como está. Si la primera me hubiera salido entera sin el 0.5, la segunda, la tercera y todas las demás tendrían que salir igual. Si yo tengo un error en el armado de mis clases, aquí es donde probablemente puede surgir o puedo verlo, en donde yo pudiera empezar con marcas de clase en decimal y de pronto surgiera una en entero. Ahí sería como un foco rojo en el que tendría yo que devolverme a revisar si armé bien las clases. ¿Qué otra cosa me ayuda a comprobar que están bien armadas mis clases? Bueno, si ustedes recuerdan, previamente se había establecido que el tamaño de intervalo era de 14. Bueno, la diferencia entre cada una de las marcas de clase debe ser de 14 también. Si la diferencia de cada una de estas entre la marca de clase y la siguiente es de 14 y así sucesivamente, quiere decir que yo armé bien mis clases. Les menciono esto porque de pronto nos damos cuenta que si yo saco la primera marca de clase, ya nomás le sumo 14, 14, 14, 14 y ya terminé. Pero de esa forma, si lo hacemos de esa forma, no nos vamos a dar cuenta si nos equivocamos o no. Por eso es mejor sacarlas así con la fórmula y después comprobar si la diferencia entre ellas es de 14. Todo tiene que empezar a coincidir. Ya cuando nosotros estamos seguros de que sí es de 14 porque era el tamaño de intervalo marcado, entonces podemos continuar seguros de que mis clases estuvieron bien armadas. Y continuamos. El siguiente paso es contar cuántos datos tengo que pueden entrar en cada uno de estos grupos. A esto se le llama frecuencia absoluta y se representa con una F minúscula. Es importante que se represente así, con F minúscula y no cambiarla por mayúscula, porque la mayúscula representa otra cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, del 31 al 44, ¿cuántos datos tengo? Y empieza el conteo. Ustedes lo pueden ver aquí en rojo. Yo tengo 5 datos. Ya el 53 ya es más grande que mi límite que tengo aquí. Entonces ya entra en la siguiente clase. Del 45 al 58, pues aquí lo pueden ver ustedes en verde. No tengo el 45, tampoco tengo el 46, no importa. Lo importante es que de mis datos reales que yo recabé, ¿cuántos se pueden encontrar dentro de estos dos límites que yo estoy estableciendo? Y es donde empieza el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Resulta que aquí sí tuve el 58. No tuve el 45 ni el 46. No importa. Lo importante es que estén incluidos dentro de esos dos límites. Recuerden, estos son límites. Ahora, del 59 al 72, ¿cuántos tengo? Aquí ustedes los pueden ver en rosa. Y nuevamente les menciono, no tengo el 72, pero el 73 ya es parte de la siguiente clase. Entonces, no importa que los límites no existan dentro de los datos reales. Es imposible manipular esos datos, entonces se van a comportar como se fueron presentando. Así es como nosotros vamos a llenar el resto de las clases, contando cuántos datos hay, comprendidos entre los límites establecidos para cada clase. Frecuentemente, la información presentada en dato concreto, en número real, no es muy representativa. Es por eso que se acostumbra trasladar esta información a qué porcentaje del total representa esos 5 primeros datos. Ok, estos 5 primeros datos representa el 8.93%. Esto, si ustedes lo revisan, es como una regla de 3 abreviada, en donde yo multiplico la cantidad que quiero trasladar a porcentaje y lo divido entre el total de datos que tiene mi problema.
La sumatoria de ambas columnas tiene que completarme el 100%. Aquí el 100% porque estamos hablando de porcentajes. Aquí el 56% porque es el total de datos que tengo. Entonces es otro candado para ir revisando si mi problema está bien resuelto. Ahora viene la frecuencia acumulada. Aquí es donde les mencionaba que la F mayúscula es importante distinguirla de la F minúscula. La minúscula es individual. ¿Cuántos tiene cada grupo? Sin interesarle qué existen en los que están al lado o en los que están más abajo. En cambio, en la frecuencia acumulada se va llevando un acarreo, se van juntando los datos que se han ido recabando. Como ustedes pueden ver en la primera, apenas hemos recabado 5, por eso son los mismos que se trasladan a la primera clase de frecuencia acumulada. En la siguiente me dice, muy bien, recabas o juntas otros 5 más los 5 que tú traías, ya tenemos un 10 aquí como resultado. En la siguiente, pues se recabaron 7, pero ya traíamos 10 acarreados de las clases previas. Me da un total de 17. Ahora registramos 12, más los 17 que ya teníamos me da 29, y así sucesivamente hasta terminar. El último resultado tiene que darme también 56 porque estamos registrando todos los datos que tiene pues mi problema en particular. De igual manera, la frecuencia acumulada también se puede representar a manera de porcentaje. Estas dos últimas columnas no son indispensables, pero sí de mucha ayuda, porque me están colaborando a las fórmulas con mayor posibilidad de error al momento de obtener medidas de tendencia central y de dispersión. En este caso, en la primera columna yo voy a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces me dice, aquí tienes 5 datos y cada uno de estos 5 datos se parecen al 37.5. ¿Por qué se parecen? Pues porque estuvieron dentro de este grupo. A lo mejor unos son muy parecidos al 31, otros muy parecidos al 44, pero a final de cuentas todos los que están aquí están siendo representados por este 37.5. Es por ello que es como si estuviéramos haciendo una suma abreviada. Ustedes saben que la multiplicación es una suma rápida, una suma de datos repetidos. Entonces, al tener 5 datos que se parecen al 37.5, haciendo esta multiplicación es como si los sumara todos. Obviamente no es exacto, pero es una aproximación aceptable. En la siguiente, nuevamente multiplico el 5 por el 51.5, que es la marca de clase, aquí lo pueden ver, el 7 por el 65.5 y así sucesivamente. Al final, toda esta información de resultados tiene que ser sumada o totalizada. Vamos a ver para qué más adelante. En la otra columna, yo voy a multiplicar la frecuencia por el cuadrado de la marca de clase. Por favor, no cometan el error de elevar este al cuadrado. Si se fijan, el cuadrado lo tiene solamente la marca de clase. Entonces, va a ser el 5, que es la frecuencia, por el 37.5 al cuadrado. El cuadrado lo tiene solamente el 37.5. Y aquí lo pueden ver a lo largo de todas las clases. El 2 por el cuadrado del 149.5. Estos resultados también se tienen que totalizar aquí. Ahora sí, ya que tenemos nuestra distribución de frecuencias, que es esta gran tabla, podemos empezar a sacar las medidas de tendencia central y de dispersión. Esta penúltima columna me va a ayudar a sacar la media. Porque si ustedes pueden ver aquí, esta fórmula de media ya cambia respecto a la de los problemas donde teníamos muy pocos datos. Me dice, muy bien, tu media la vas a sacar de la sumatoria de todas las frecuencias por su marca de clase. Si ustedes recuerdan, aquí la tenemos. Multipliqué cada frecuencia por su marca de clase y al final la sumé. Entonces, ya simplemente tengo que vaciar ese 5082 y dividirlo entre el total de datos que componen mi muestra, dándome un resultado de 90.70. Aquí podemos decir entonces que nuestra media es de 90.75 vehículos por hora. Continuamos con la mediana. La mediana
como ya los datos están agrupados, ya nosotros lo que vamos a voltear a ver para hacer el análisis es la distribución de frecuencias que hicimos. La mediana aquí me define qué es cada uno de los elementos que componen la fórmula. Entonces es el límite inferior de la clase mediana, es el dato que va a ir aquí. N sobre 2, pues N es el total de datos que componen mi muestra. La F es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana y la F minúscula es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Si ustedes se fijan, mencionamos mucho esto de la clase mediana. ¿Qué es la clase mediana? Bueno, quiere decir que yo tengo que elegir una de todas las clases que forman mi tabla, o sea, un renglón de mi tabla lo tengo que elegir como clase mediana. Hay que recordar el concepto de mediana. La mediana es el dato que se encuentra justo al centro de todas las observaciones. Y la manera más sencilla de llegar a ese centro es dividir el total de datos que tengo entre 2 para llegar directo al centro de esta información. Entonces, esto lo vamos a buscar en la columna de frecuencia acumulada, porque es la que me va marcando un avance o me va diciendo cuántos datos he recorrido. En este caso, yo tengo 56 datos. Entre 2, pues es un total de 28. Quiere decir que el 28 es el que está al centro. Yo no puedo buscarlos aquí, porque aquí cada quien me da lo que tiene, como clase aislada. Pero este me está dando cuántos he ido avanzando al momento de recabar la información. Aquí apenas avancé 5 datos, aquí 10, aquí 17, todavía no llego a la mitad. Resulta que aquí ya sobrepasé esa mitad. Quiere decir que el dato 28 tiene que estar contenido aquí. Aquí no, todavía no llego al 28, me falta mucho. Entonces esto quiere decir que si yo no encuentro el dato exacto en la frecuencia acumulada, tengo que irme en el que se pase por primera vez, porque ahí va a tener que estar contenido. Entonces, esta es mi clase mediana. En esta clase o en este renglón es donde yo me voy a ubicar para sacar toda la información. Si ustedes se acuerdan, el LMED decía límite inferior de la clase mediana. ¿Cuáles son los límites? Estos son los límites, porque son los que me dicen de dónde a dónde va a ir mi información. Entonces, el inferior, pues es en donde comienzo, o sea, este 73 es el que voy a poner al principio. Luego me decía una F mayúscula que se refería a la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Esto sería el 17. Es la mayúscula, la acumulada anterior, no la de la mediana, sino la anterior. Va a ser este 17. Luego había una F minúscula que se refería a la frecuencia absoluta, pero de la clase mediana. Entonces va a ser este 12 que vemos aquí. ¿Cómo se muestra en esta diapositiva? 73, que era el límite inferior, 17, que era la frecuencia acumulada anterior, 12, que es la frecuencia de la clase mediana, y 14, que es el tamaño de intervalo que habíamos determinado al principio de qué tamaño van a ser mis clases. Aquí está nuevamente. 17 la anterior, 12 la real, la de esa frecuencia, la de esa clase, y 73 el límite inferior. Aquí está. Lo que tenemos que hacer es la sustitución directa. El LMED me está diciendo que vale 73, por eso lo pongo aquí. N entre 2, pues es 28, ya después de haber hecho la división. La frecuencia acumulada de la clase anterior, 17. La frecuencia absoluta de la clase mediana, pues es el 12. Es muy importante que aquí nosotros respetemos las prioridades de operaciones. Primero se deberá hacer la resta, luego la división, luego la multiplicación y finalmente la suma. O bien, si nosotros sabemos utilizar correctamente los signos de agrupación en la calculadora, adelante. La moda es algo similar. Nosotros tenemos que elegir una clase modal. Esa clase modal es en donde yo tengo más datos. Recuerden que la moda es donde se presentan más datos. Entonces aquí tengo solo 5 repeticiones, solo 5, y aquí es donde tengo más. De todas mis clases es donde tengo más. Por lo tanto, esta va a ser mi clase modal.
Ahora bien, yo debo de obtener dos indicadores, DA y DB. DA es la resta de mi frecuencia de la clase modal menos la anterior. Y DB es la resta de mi clase modal menos la posterior. Estos resultados deberán ser siempre positivos, puesto que nosotros escogimos el más grande de todos. Si al más grande le resto cualquier otro dato, me va a tener que quedar positivo. Cuidado ahí, si me queda negativo, quiere decir que elegí la clase modal incorrecta. Ahora bien, vamos a ver la sustitución en la fórmula adecuada. Según la fórmula de moda, me dice que es límite inferior de la clase modal, que la que elegimos fue esta, y muy comúnmente la clase mediana y la clase modal coinciden, pero no es una regla. No siempre tendrá que ser así, hay ocasiones en las que no. Entonces el límite inferior es el 73. El de A va a ser 12 menos 7 y el de B va a ser 12 menos 5. 12 menos 7 me da 5, 12 menos 5 me da 7. Y tenemos que acomodar el de A tanto arriba como abajo y el de B solamente abajo, multiplicado por el tamaño de intervalo, dándome este resultado. Nuevamente hay que tener mucho cuidado con las prioridades de operaciones. Por último, la varianza y la desviación estándar. La varianza es nuestra primera medida de dispersión. Se obtiene mediante esta fórmula, en donde vamos a multiplicar la frecuencia por las marcas de clase a su cuadrado en todas y cada una de las clases. Esto, si ustedes recuerdan, es la sumatoria que aparece en la última de mis columnas, el 51.890. Aquí está. Perdón, 518.980, perdón. Ese resultado de esta sumatoria lo vamos a acomodar aquí. A ese resultado le vamos a restar el total de datos, que es 56, multiplicado por el cuadrado de la media. Cuidado aquí, porque otra vez estamos basándonos en la media que nosotros obtuvimos. Si esta media está mal, va a estar mal la varianza, por lo tanto va a estar mal la desviación estándar. Y se divide entre el total de datos menos 1, o sea, en este caso 55. Esta operación me da como resultado 1050.7 como varianza. Entonces la manera de obtener la desviación estándar es sacando raíz a ese dato, dándome como un resultado de totalidad de 32.41. Y hemos terminado con las medidas de tendencia central y de dispersión, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados.